Bienvenidos a un programa de danza e investigación dedicado completamente a las personas que se han involucrado de corazón profesionalmente en el ámbito de la investigación de la danza, haciendo danza, escribiendo danza y compartiendo también esta investigación para todos los que estamos involucrados en el ámbito dancístico y también en otras disciplinas. Estamos con la maestra María Eugenia Heredia Altamirano, que nos compartirá pues lo que fue una y ha sido una parte importantísima de su trayectoria como bailarina, como docente, como investigadora, que es justamente pues todo un trabajo de tesis dedicado a la subjetividad de los bailarines de danza clásica. La maestra María Eugenia, por 19 años, ha impartido clases en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea de Limba, en la especialidad de danza clásica, en asignaturas como técnica de la danza clásica, repertorio y prácticas escénicas e historia de la danza, entre otras. Colaboró también en la Escuela de Danza Clásica del Centro Cultural Olin Yolistli por más de 15 años, en concursos regulares y de verano, así como en su concurso interno como miembro del jurado. Ha realizado investigaciones sobre el estado del ballet en el momento actual en el mundo global, así como lo que nos concierne en esta ocasión, sobre la subjetividad de los bailarines de danza clásica, y ha realizado ponencias y publicaciones sobre dichos trabajos. Ella es licenciada en docencia de la danza clásica por la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea de Limba. También es licenciada en psicología por la UNAM, por nuestra máxima casa de estudios, maestra en psicoterapia Gestalt, y tiene un posgrado además en políticas culturales y gestión cultural. Cabe señalar que la maestra María Eugenia estuvo entre 1999 y 2006 bailando en el Ballet de la Ciudad de México, bailarina activa. Muchas gracias por estar aquí, maestra, siendo parte también de la Cátedra Gloria Contreras. Es un placer y un privilegio. Muchas gracias, Raiza, y gracias a todos nuestros espectadores. Pues vamos a comenzar esta entrevista preguntándote directamente, ¿qué, ¿qué implica hacer investigación en la danza para ti? ¿Realmente vienes de una cantidad de entretejidos disciplinares que no están separados entre sí, que tú has logrado generar puentes entre ellos y justamente puedes compartir, digamos, esa importancia y valor de la investigación dentro de la danza? ¿Qué nos puedes decir a esto? Bueno, trato de ordenar un poco mis ideas, ¿no? Porque creo que es una respuesta bastante compleja de elaborar. Creo que partiría un poco como de mis propios orígenes vocacionales y de inquietudes personales, de formas de ver, de entender este quehacer, ¿no? Dentro de la danza, por un lado, y principalmente, y desde este acompañamiento también que mi proceso ha tenido desde otras disciplinas, específicamente pues desde la psicología, más tarde desde la psicoterapia también, ¿no? Creo que, ¿cómo llego yo a esto? Tiene mucho que ver como con una inquietud muy personal, con una inclinación, con una búsqueda muy personal que estuvo presente en mí desde muy jovencita, ¿no? De ver las cosas un poco más allá de lo que es evidentemente perceptible, ¿no? Creo que siempre tuve como búsquedas profundas de las cosas, diría también complejas, desde luego en un momento de una
gran juventud, pues complejas a su manera, que es muy importante también, ¿no? Pero es distinta a medida que la vida va llevándonos por otros lugares. Pero creo que siempre estuvo presente esta, pues realmente podría decir, esta necesidad de hacer mucho más, diría yo, que solo reproducir, ¿no? Que creo que a veces en el ámbito de la danza puede llegar a ser una práctica común, ¿no? Como un poquito dejarnos absorber por un lado, estas dinámicas de trabajo tan intenso que implica ser un bailarín o un estudiante o una bailarina o una estudiante activos, activas, y que entonces de pronto no hay más que eso, ¿no? Que hacer y hacer y hacer, y entonces el día y la noche, el día es para hacer y la noche para medio recuperar y seguir en esa dinámica. Creo que yo siempre tuve, pues realmente una necesidad de algo más, ¿no? La verdad es que puedo decir que, no puedo decir que la pasé mal, pero no fue fácil, ¿no? Está justo cubrir esta necesidad de hacer más y de saber más y de conocer más, porque pues eso me llevó a estudiar 2 carreras simultáneamente, a estar bailando al mismo tiempo, incluso a estar ya haciendo mis primeros ensayos como maestra, siendo estudiante de 2 carreras y estando activa en una compañía de acuerdo a mis posibilidades de ejecución y de interpretación. Entonces, pues creo que esa predisposición estaba ahí, ¿no? Eso fue algo que yo muy temprano en mi vida identifiqué y perseguí activamente. Y luego, definitivamente yo nunca vi las cosas como creo, no veo la vida como ámbitos separados, cosas, aspectos desconectados. Siempre tuve una percepción de que había una conexión muy grande entre, en este caso en particular, la psicología y la danza, la pedagogía y la danza, ¿no? Desde luego la interpretación artística y la comprensión de la interpretación artística y esta disciplina o estas disciplinas. Entonces, por fortuna también creo que la vida nos va poniendo a cada quien o nos vamos buscando la forma de justo estar cerca de personas que en algún momento van a ser claves, ¿no? Y yo tuve la fortuna de encontrar a esas personas que me ayudaron a ir construyendo esta posibilidad también, ¿no? Desde luego sí siento que partía de mi propia inquietud, pero luego tuve eco. También tuve obstáculos, ¿no? Porque es curioso, en el ámbito de la psicología eres la bailarina y en el ámbito de los bailarines eres la psicóloga arrastralápiz, ratón de biblioteca, ¿no? Entonces, es un poco complejo también lidiar con eso porque sí hay esta sensación también de cómo lograr abarcar y cómo lograr aprender todos estos universos que por sí mismos son universos, pero que también creo yo, y sí lo afirmo con toda la convicción, tienen áreas de convergencia muy grandes, ¿no? Y creo que ahí justo es donde yo me metí profundamente y bueno, ha sido un viaje extraordinario con unos aprendizajes increíbles y ojalá con algunas cositas que donar y que aportar a ambos medios incluso, ¿no? Si se me permite no lo quiero calificar, esto. Y justo, digamos, tu labor como docente y como psicóloga te llevó, bueno, exacto, como docente y como psicóloga, te lleva a pensar la danza y también al concebir la figura del bailarín y la bailarina, pues como subjetividades, ¿no? O sea, es decir,
no como ejecutantes, como seres ejecutantes, sino justamente como estos sujetos que están dentro de un contexto súper preciso, que traen, digamos, una historia, una cadena también de emociones que les da la misma danza, eh, y que a veces son considerados tal vez como esos seres superiores o de otro mundo, de otras esferas de realidad. Y tú justamente haces este puente y este estudio de, pues yo diría también humanista, epistemológico, de lo que implica subjetivamente hacer danza, ¿no? Realizas una tesis súper super rica e interesante, justamente para obtener tu grado de psicología, llamada Estudio de la subjetividad de los bailarines de danza clásica en sus etapas formativa, profesional y de retiro. Uf, las estrellas cerca del cielo y del infierno. ¿Qué cosa? Porque qué etapas de vida. O sea, son etapas que rebasan el nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? O sea, es como esos momentos tan cruciales en la vida de un bailarín, la formación, la profesión y el retiro, que también, qué importante etapa, ¿no? A ver, Sí, Maru, cuéntanos, sí. ¿cómo fue que llegaste a este tema en específico? Ujú. ¿Y cómo fue tu trabajo justo de investigación, ¿no? O sea, ¿cómo llevaste a cabo la investigación? Híjole, es realmente muy bonito remontarme, ¿no? A este momento, porque bueno, hace ya 11 años de esta tesis, del momento en que me titulé y pues 2 antes aproximadamente trabajé en ella, ¿no? Entonces, sí es como muy, muy rico también remontarme, insisto, a ese momento y recordar y volver a vivirlo. Primero diría que para mí fue como muy importante, una verdadera necesidad, plasmar en un trabajo científico dentro, desde luego, de los parámetros de la investigación científica cualitativa, de la investigación cualitativa, al fin y al cabo. Insisto en lo de científica porque hay una metodología, ¿no? De pronto se piensa ay, te pusiste a preguntarle cosas a las personas y sí, pero hay todo un proceso para llegar ahí, para poder llegar a construir lo que se logró construir, ¿no? Entonces, para mí era muy importante en ese momento, y creo que lo sigue siendo en poder construir desde un lugar justamente fundamentado, claramente estructurado, claramente expresado, un mundo, un universo, una serie de cosas, de experiencias, que son muy evidentes para quienes tienen esta experiencia y tienen esta vivencia, ¿no? Yo me he topado a lo largo de este tiempo, cada vez que he podido compartir este trabajo, me he topado con que la gente de danza todo el tiempo asiente, ¿no? General, no he tenido, a lo mejor me equivoco al generalizar, pero nunca he tenido una retroalimentación que diga, oye, esto que dijiste no lo comparto, no. Siento que realmente fue como estas cosas que la gente de danza sabe y son evidentes, en otros ámbitos no son evidentes en lo absoluto, no lo son. Y por otro lado, sí fue muy interesante como organizarlo, comprenderlo. Desde luego siempre hay una interpretación en una investigación, eso negarlo sería una falacia, entonces sí también interpretarlo
¿no? Y entonces construir lo que en este trabajo llamamos zona de sentido, ¿no? Que es este nuevo nivel de inteligibilidad, de posibilidad de comprender un fenómeno. ¿Cómo llegué ahí? Es increíble. O sea, yo justo percibía cosas evidentes que para quienes estamos dentro son así, pero para quienes están fuera no lo son, lo repito. Y me topé en ese año, en el año 2000 salió un documental que se llama Cerca de las Estrellas. Y es un documental muy bien construido que muestra escenas de la vida de bailarines de la Ópera de París. Y que por alguna razón yo lo vi y dije, esto es lo que yo quiero revisar, ¿no? Ahí está, pero ¿cómo lo construyo? ¿Cómo lo narro? ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo respaldo? ¿Desde dónde? Y ahí empezó la búsqueda, ¿no? Ahí empezó la búsqueda y como decías, el principio fue, a ver, ¿cómo reviso qué pasa en la vida de un bailarín? Bueno, pues etapas, el concepto de etapas, que en los bailarines son muy claras, ¿no? Así como las etapas evolutivas en la psicología que mencionaba son también muy claras, pues en los bailarines son clarísimas y casi naturales y, bueno, diríamos, inevitables, están ahí presentes. Entonces, fue un proceso de ir identificando, de identificarlas, desde luego a partir incluso, o sea, de lo que conozco, pero de lo que pienso, de lo que leo, ¿no? Respecto a grandes bailarines que han escrito y que narran cómo fue su formación, cómo fue su vida profesional, cómo fue el retiro. Y, en fin, a partir de ahí empieza esta construcción. Algo súper interesante en este trabajo es que pues todas las categorías que se usaron fueron emergentes, ¿no? Todo fue surgiendo a partir del propio diálogo con la realidad y más bien a partir de esa realidad se buscaba teóricamente qué podría dar un respaldo a esta visión. No al revés, ¿no? No decir, aquí esta teoría dice esto y a ver cómo meto la realidad aquí. Fue completamente un proceso de categorías emergentes. Y bueno, así fue como sucedió. Luego fue elaborar una serie de entrevistas estructuradas, pilotearlas. Es complejísimo porque este momento de entrevistar a personas que son cercanas, pero que a la vez tienes que ver de una manera con cierta distancia para comprender, para no juzgar, no presuponer, también cuando eres parte de ese medio y tienes completamente incorporados tanto los vicios como las virtudes, diría yo, es muy difícil ver, ¿no? Realmente ver con un poquito de distancia que siempre ayuda. Es mentira que la neutralidad en el investigador existe y en la investigación cualitativa ni siquiera se buscaría esto, pero bueno, eso plantea dificultades. Entonces fue complejo, pero fue también muy apasionante, ¿no? Conocer como más a detalle y más en profundidad estos puntos de vista, además expresados, no solo vividos, que eso en la danza a veces no sucede, ¿no? Somos muy en general sensoriales, sensitivos, experienciales y a veces poco dialógicos, poco eh, creo que pocas veces nos detenemos a construir, ¿no? Entonces, bueno, más o menos así fue el proceso. ¿Cuáles fueron los conceptos eje, digamos, de esta investigación? Digo, el primer concepto que nos anuncias y como punto central de tu investigación es la subjetividad, ¿no? La subjetividad y además, digo, más adelante los vas a mencionar, ya es un poco cercana al final,
si no mal recuerdo, la idea de experiencia, la idea justo de vivencia, ¿no? Pero, digamos, ¿qué es lo que va abrazando? ¿Cuáles son esos conceptos que van dirigiendo también tu investigación sobre la subjetividad tal cual, ¿no? Y además, si nos puedes contar también un poco sobre a qué te estás refiriendo con subjetividad, ¿no? O sea, ¿por dónde va este concepto? Sí, pues justamente cuando yo estaba en la búsqueda de cómo volver comprensible esto que yo estaba intentando estudiar, me topé con un autor increíble que es Fernando González Rey, es un autor cubano, un psicólogo social muy importante en América Latina principalmente, y él tiene incluso varios trabajos completos, libros sobre la subjetividad, y esta es entendida, no lo voy a definir tal cual, pero como él lo escribe en su libro, pero como este proceso que sucede justamente entre las personas. Es decir, esto que yo fui encontrando no está adentro de ti, no es un proceso intrapsíquico ahí en tu cerebro o en tu mente no, es un proceso que se construye exacto en la interacción social compleja, eso implica que tiene un montón de inputs, ¿no? Individuales, institucionales, que eso es algo que está ahí súper presente en los bailarines de danza clásica, porque los referentes son externos casi siempre, ¿no? Entonces, este input es muy importante. Y luego algo bien, bien bonito es que es de doble vía o incluso de múltiples vías, y que además está en constante cambio, ¿no? No podemos decir que la subjetividad, incluso el trabajo no puede tomarse como así es la subjetividad. No, 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 de los bailarines de danza clásica, no. Estas son pistas, son muestritas de lo que en ese momento esas personas pudieron aportar al trabajo y yo pude construir y expresar, ¿no? Pero definitivamente esto es cambiante y es parte de lo que nos mantiene pues vivos, en movimiento, en proceso, ¿no? Y esa es la dimensión que tiene. Entonces, ese, desde luego, fue el concepto clave de la investigación. Y luego, pues, surgen, como te comentaba hace un momento, como varias categorías emergentes que fueron siendo construidas justo a partir de lo que yo fui viendo. Para eso me ayudó mucho el documental, ¿no? En un primer momento, para decir, a ver, ¿qué aspectos son importantes? Bueno, pues la experiencia de la persona, la experiencia, la parte que tiene que ver con la experiencia artística, una parte que tiene que ver con cuestiones ideológicas y culturales, que aquí entra muchísimo esta parte de la institución y todo lo que antecede a este individuo intersubjetivo. Eh, 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 qué cosa, ¿verdad? Que en este momento, sí. Hay un concepto súper interesante que estaría buenísimo que pudieras platicarnos un poco de él, zonas de sentido, ¿no? O sea, que lo mencionaste hace un momento también. ¿Qué son las zonas de sentido? Digamos que, ¿por qué involucrar este concepto en esta investigación? Sí, esa parte, digamos que fue el concepto que vino ahora sí que diría yo, a poner el broche de oro final a la investigación, ¿no? Que permitió cerrar, y no puedo decir concluir, porque justamente si atendemos este propio sentido de lo que es la subjetividad, no se puede hablar de conclusiones, se puede hablar justo de llegar a la construcción de una zona de sentido. Y eso es precisamente esta posibilidad de comprensión
desde una posición específica y de una forma particular, ¿no? Que sin duda esa zona de sentido es como un recortito de la realidad visto desde este punto de vista, considerando estos aspectos y no otros, hecho desde estas personas que colaboraron, ¿no? Entonces, pues para mí es muy valioso porque justo le da esa particularidad que es como muy rica, ¿no? Y que es bien válida en las ciencias o en las disciplinas que buscan la comprensión de la realidad, generar conocimiento a partir de la comprensión, ¿no? No propiamente de dilucidar hechos o realidades, que quién sabe qué sea eso a ciencia cierta, ¿no? Pero entonces es esta idea de cómo finalmente logras comprender un fenómeno o una situación o un entramado o unas relaciones o todo lo anterior, ¿no? En este trabajo en particular, ¿no? Creo que podría explicarlo de esa forma. Sí, que además el concepto mismo deja ver también la importancia de generar significados, ¿no? Que van sumando camino a lo largo de estas entrevistas, de toda el intercambio que tuviste con los bailarines en específico. Y pues cuéntanos de eso, o sea, ¿qué, digo, podríamos pensar que en efecto tú como bailarina de danza clásica te enfocaste esa investigación a la danza clásica, pero ¿qué ves en específico en la danza clásica a comparación también de otros estilos de danza? O sea, ¿qué tiene en específico la danza clásica o qué problemática viste, ¿no? O sea, para decir, claro, de aquí es la investigación. O sea, este documental del que nos hablas, ¿qué problemática muestra? ¿Qué te sacudió en ese momento? Ajá. Creo que incluso ahora como a una distancia temporal, permítaseme el término, ¿no? De cuando realicé el trabajo y demás, creo que el aspecto central que llamaba muchísimo mi atención es justamente esta experiencia de contradicción que, que yo percibía, yo vivía incluso, y seguramente vivo, ¿no? Y que incluso está plasmada en el título del trabajo, ¿no? Que después del título que tú narraste, o creo que lo mencionaste también, pero dice 2 puntos, las estrellas cerca del cielo y del infierno, ¿no? Creo que esta experiencia de, por un lado, la ovación, la gloria, el oropel, las luces y el espectáculo y el foro y los aplausos y La la fama, la adulación. gloria. Exacto. Eso por un lado. Y por otro, el costo personal en varios sentidos, ¿no? Desde corporal, físico, hasta psicológico, ¿no? Que un bailarín de danza clásica, de ballet, tiene que hacer para conseguir lo que mencionamos antes, ¿no? Creo que eso fue como el punto eh, ahí como que me enganchó con esta búsqueda, ¿no? Y me parece que a medida que fui indagando y fui pues construyendo esta zona de sentido, pues se fue volviendo cada vez más claro y evidente, ¿no? Como te decía al principio, es evidente para todos. Y a ver, sí creo que es bueno aclarar que también no estoy hablando necesariamente de que sea, este término del cielo y el infierno evidentemente son metafóricos y no implica necesariamente que un bailarín sufre terriblemente, porque eso también, ¿no? Creo que hay una tendencia también Claro. a exagerar y creo que esta es una de las claves y creo que en ese sentido también
o al menos es lo que yo desearía, este trabajo puede aportar, ¿no? En el sentido de alertarnos para decir, a ver, este es el reto, ¿no? ¿Cómo lo sorteas? No todo es fácil, bonito, no todo es esta parte luminosa y no, ahí está otra, pero ¿lo quieres? ¿Va contigo? ¿Estás dispuesto? ¿Tienes el equipo y las herramientas físicas, mentales para enfrentarlo? Adelante. ¿No? Piénsalo 2 veces porque esto es lo que sucede, ¿no? Esto... En ese sentido, ¿cuáles serían las herramientas también para los bailarines de danza clásica? ¿Cuáles crees que sean esas herramientas necesarias? Ajá, Digo, además bueno, aquí, de esas capacidades, digamos, físicas que... A ver, mejor cuéntanos tú. ahí me No llevas, o sea, adelantar. sí, es inevitable, me lleva un poco tu pregunta, Raiza, también a la parte del trabajo que hice en el 2015, 2014-2015, que tuvo que ver con la investigación de la forma en que las escuelas y compañías de clase mundial y de nueva generación, eso es otro tema, pero bueno, están visualizando y están necesitando y están demandando a un bailarín, ¿no? Entonces ahí yo no puedo evitar pensar e irme para allá. Sí. Y definitivamente sí hay una parte física, ¿no? Que es indispensable. Por eso de pronto, pues sí, en las escuelas profesionales hay que hacer exámenes, ¿no? Y hay que hacer una selección y no todo el mundo es apto para una carrera profesional de danza, empezando por lo físico. Porque la gran demanda de entrenamiento y demás, si no hay como una base, incluso estructural en el cuerpo, pues el destino es uno y es muy malo, ¿no? El pronóstico de desarrollo es muy malo, porque la danza, el ballet no es, eh, perdón, no es natural, ¿no? Entonces realmente se requiere como de unas condiciones físicas particulares que Que se son las que presten van a a, romper con lo natural, ¿no? exacto, y que van a ser simplemente el punto de partida. Pero de ahí hay una serie de elementos que sí surgieron de manera muy clara en este trabajo del que hoy hablamos, que tienen que ver, por ejemplo, con una gran capacidad de enfrentar retos, ¿no? La carrera de un bailarín de danza clásica está llena de retos y además de retos a largo plazo. Entonces, los bailarines requieren eh, reconstruirse día con día para volver al esfuerzo, para alcanzar siempre algo que está lejos, ¿no? Claro. Siempre está lejos. Esa Y utopía cuando que se llega, vuelve opus. Sí. sí, y cuando llega es bien chiquito, ¿no? Ya sea que estemos hablando, por ejemplo, del momento de presentarse en escena, después de a veces meses de trabajo, de ensayo, de un entrenamiento diario por años, ¿no? Para un momento en el escenario. O también si lo pensamos, lo que representa la vida profesional, esa etapa activa de un bailarín en la escena, todo lo que tuvo que pasar antes para llegar a ese momento que además es muy efímero y se va a acabar en una edad que es temprana si pensamos pues ahora sí que en el ciclo de vida de una persona, pues es muy fuerte, ¿no? Esto de lo efímero y esta necesidad o esta demanda constante de postergar, de buscar siempre recompensas a largo plazo, de esta capacidad de autocrítica, pero además de recibir la crítica, Claro. que ojalá siempre sea constructiva,
pero puede no serlo, e incluso viniendo de sí mismo, a veces no lo es, ¿no? Pero al final esa demanda está ahí, ¿no? De ser capaz de utilizar como motor y no como destrucción esta autocrítica, esta crítica de la institución, del espejo, del maestro, de sí mismo, porque viene de muchísimos lugares. Otro reto importantísimo es este que creo yo sugería en algún momento de como en el ballet, en la danza clásica, prácticamente todo está predeterminado. Hay que tener una disposición, por eso se habla tanto, por ejemplo, de disciplina, ¿no? Y de que si tú no eres capaz y no vas a estar bien también, porque creo que eso es importante, ajustándote a ese marco, tu existencia va a ser muy difícil, ¿no? Porque el marco está ahí, queramos o no, y nos antecede y sí, nos antecede y seguirá una vez que no estemos, ¿no? Entonces, esa Clásica, referencia, o sea, por eso sigue llamándose danza clásica, si no decía otra cosa, ¿no? O sea, pues sí, exacto, pues sí. sí, sí. Sí, que permanece, ¿no? Que mantiene estos ciertos valores estéticos y de otros tipos siempre ahí presentes, ¿no? Sí, esta parte creo que es muy importante también. Mm. Bueno, igual me va a salir un poquito de la investigación específica de la tesis, pero quiero retomar esto último que platicaste. ¿Qué crees tú que deba rebasarse también dentro de la danza clásica? O sea, en un sentido de prejuicio de género, por ejemplo, de color de piel, de las temáticas tocadas en los repertorios. Al respecto, ¿qué pensarías tú? ¿No? Bueno, sí, es una pregunta que evidentemente está ahí como, creo que evidente, ¿no? Muy importante en estos momentos. Creo que definitivamente hoy por hoy hay por lo menos dos tendencias muy claras, ¿no? Una, pues como a lo llamaría purismo cada vez más acentuado, ¿no? Donde es verdad que justo por condiciones globales, la realidad del mundo como funciona hoy en día, hay tantos bailarines talentosos, bellos, eh, eh, con gran técnica, con grandes posibilidades interpretativas, que entonces sí hay una tendencia a solo aquellos que son verdaderamente excelsos tienen un lugar, ¿no? Y que esto pues sería, creo yo, como, o tiende a este purismo, a este continuar en esta línea, diríamos, tan elitista en muchos sentidos de la danza, ¿no? Creo que esta está presente incluso en algunas compañías de manera muy evidente en el momento actual y cada vez más, ¿no? Incluso habiendo ya rebasado esta época de las bailarinas anoréxicas y bulímicas en teoría, pues se siguen viendo unas figuras longilíneas que ya más no se pueden, ¿no? Que es impresionante y se siguen buscando. Y hombres que cada vez se acercan más también a ese modelo, donde incluso la diferencia entre lo que se pensaba como un carácter masculino, fuerte, con ciertas características y un carácter femenino, se van diluyendo un poco, ¿no? Por la misma apariencia y las habilidades que se están buscando. Creo que esa es una tendencia y sí definitivamente también creo que está empujando muy fuerte otra tendencia que tiene que ver justo con esta posibilidad mucho más inclusiva, ¿no? De bailarines con características distintas. Lo que sí diría yo, y que esto también me gustaría decir, no estoy aquí plasmando del todo una opinión personal, sino me regreso otra vez a esta otra investigación bastante profunda que hice. Creo que
que también en esa búsqueda de pluralidad, también hay unos estándares muy específicos que hay que cubrir y que hablan de, sí, puede ser diferente físicamente, es verdad. En esta propuesta caben más altos, más bajitos, como decías, más longilíneos, un poco menos, pero hay unos límites también muy claros. Y por otro lado, hay aspectos que no se pueden eludir, como son esta parte que mencionaba de unas habilidades y unas características físicas que prácticamente predisponen para una asimilación favorable de un entrenamiento y de un gran y alto nivel técnico, ¿no? Que además muy criticable también y valdría la pena analizarlo, pero no es el espacio, pero que tiende al circo y al circo entendido como este virtuosismo lleno de acrobático, exacto. Está esa parte y que prácticamente es indispensable hoy por hoy, ¿no? Un cierto nivel de belleza, de virtuosismo, de habilidades y de características físicas, y también una parte que en muchos lugares simplemente dicen talento, ¿no? Y que tiene que ver con una predisposición y una disposición a la exploración de las posibilidades interpretativas, que eso también hay que decirlo, hoy por hoy en la danza clásica de ninguna manera se limitan al repertorio clásico tradicional. Claro. El rango es cada vez más amplio, ¿no? Y más abierto. Entonces creo que hay esas dos tendencias y seguro en medio un montón más, pero sigue habiendo esta fuerte híjole, ¿cómo decirlo? Pues sí, segregación, sigue siendo una disciplina y creo que pues de alguna manera seguirá haciéndolo por un tiempo, no sé cuánto, en este sentido. Ojalá también creo que en esta experiencia de repliegue, de encierro, donde muchas de nuestras posibilidades, diría yo, ¿no? Porque unas se cerraron, pero otras se abrieron. Pues quizá es un buen momento también para repensar todas estas preconcepciones, ¿no? Que hay alrededor de los bailarines de ballet y las compañías de ballet y el propio repertorio de las compañías. Claro. Uh-huh. Pues ha sido sumamente interesante, digamos, esta visión y este camino por donde nos has llevado brevísimamente en esta charla. Antes de llegar ya como a ese momento final, háblanos un poco de esta etapa que formó parte de tu investigación, la etapa del retiro. ¿Qué, dentro de la investigación, qué hallazgos tuviste, digamos? ¿Qué reflexiones salieron ahí? Me es casi imposible hablar solo de esa, ¿no? Porque están tan conectadas que pues de pasada voy a mencionarlas todas, ¿no? Pero porque creo que justo la zona de sentido final del trabajo tuvo mucho que ver con identificar que la etapa de la actividad profesional funciona, podría yo decir, como centro de gravedad de toda la trayectoria vital de un bailarín. Y esto es mucho decir, porque si bien esto también es muy destacable, si bien quizá entre los contadores, no sé, igual me equivoco tremendamente, pero al menos esa es la percepción, ¿no? De alguna manera hacen su trabajo, sí hay toda una lógica, ¿no? Y una subjetividad propia, pero en los bailarines es que el ser no se desprende de la actividad profesional. Es que prácticamente a un bailarín lo define su ser bailarín. Eso es lo que salió ahí, ¿no? Evidente. Y además, esta etapa resulta ser este centro de gravedad. Entonces, lo que yo observaba es, el estudiante
siempre ve al futuro. Y ahí está este aplazar, este esforzarse, siempre ve al futuro. Y ese futuro es este momento, estos, si les va muy bien, 20 años de actividad profesional, ¿no? Si les va muy bien, insisto. El bailarín profesional se encuentra tan ocupado, tan cansado, con tantos retos, con tantos, es muy fuerte, pero por un lado como con tantos traumas del pasado y con tantos miedos del futuro, que esta etapa es compleja, es muy intensa, también es muy satisfactoria, ¿no? Porque está justo toda esta la carnita, ¿no? El escenario, las luces, lo que ya hablamos, pero siempre está acompañada también de la exigencia, de la frustración, de la autoexigencia, de la institución que enmarca, y además de lo que ya mencioné, lo que hubo en el pasado y lo que vendrá en el futuro, ¿no? Y entonces finalmente pareciera que se llega a la etapa del retiro, en muchos casos, pues casi como, híjole, no sé, como algo que, por irónico que parezca, como que no se veía venir, ¿sabes? Como si fuera algo que fue tan intenso acá que ni tuviste tiempo de pensar en qué iba a venir después y un día despertaste y el sueño se terminó, ¿no? ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué sigue? Lo que fui. Por eso hablo de este centro de gravedad, ¿no? Y entonces en este momento posterior, si hago danza, digo, sí, perdón, si soy docente, si soy iluminador, si soy investigador, si soy, esto de hoy está muy ligado y muy, eh, el valor incluso de lo que hago hoy está muy dependiente de lo que hice y de lo que fui, en ese que sí fue mi momento, ¿no? Entonces, para mí fue un encuentro muy fuerte, ¿no? Como mover esto y llegar a esta construcción de esta comprensión. Pienso que en algún sentido puede no ser muy halagüeño para nuestro gremio, ¿no? Pero sí pienso también que es una mirada en el espejo que puede ser de un gran valor, y aquí lo ligo, por ejemplo, con mi responsabilidad docente, por ejemplo, ¿no? En el sentido de decir, ¿cómo ayudo? ¿Cómo podemos ayudar a que esta trayectoria, y ahí lo ligo evidentemente también con mi profesión como psicóloga y como psicoterapeuta, ¿no? ¿Cómo podemos contribuir con este conocimiento a que estas trayectorias vitales, pues yo diría, sean más plenas? Y Claro. no las estoy juzgando porque creo que fácilmente se puede prestar a eso, ¿no? A decir, claro, es que tú no entiendes porque tú no viviste lo que, no sé, creo que me compartieron tantas cosas que sí pude entender muchas cosas, ¿no? Y creo que si a estos, pienso mucho en los chicos, jovencitos que entran a una escuela profesional a los 9 años y que su mundo se convierte, su escuela se convierte en su mundo. Y entonces eso es lo que construye su subjetividad, pero hay un mundo afuera. Y que entonces, ¿cómo podríamos lograr que vivan esa etapa? Lo he oído últimamente en conversatorios, incluso de bailarines muy jovencitos que dicen, es que tal vez si hubiera disfrutado un poco más la escuela, pero es que yo ya quería bailar, yo ya quería llegar, pues sí, ¿no? O sea, ¿cómo ayudarles a que vean esto y a que luego llega la etapa de actividad profesional? Bueno, a ver, revisa tu perfil, ¿dónde encajarías mejor? Sí, hay una institución, hay un marco, pero hay marcos más cuadraditos, otros tantito más rectangulares, otros un poquito chipotudos, ¿no? Y a lo mejor tú encajas mejor en este que en este otro y te vas a dar menos topes y vas a estar más cómodo en este que en este, ¿no? Y luego, ¿cómo te preparas
para enfrentar lo inevitable. Pero ¿cómo te preparas desde que tienes 9 años? Claro. Para que a los 40 sepas que puedes hacer otra cosa y tengas la seguridad de que lo puedes, o sea, no me refiero a otra cosa necesariamente a que ahora vas a ser astronauta, ¿no? Pero, o sí, porque es válido, hay bailarines que luego son médicos o Claro. fisioterapeutas o contadores o abogados, pero hay Filósofos, otros, psicólogos, está todo, exacto, o sea, realmente, claro, exacto, el mundo está abierto para recibirnos, ¿no? pero y que estaría muy bien, creo yo, a partir de todo esto, como realmente, como tomar entre sus manos este destino que va a llegar, ¿no? Claro. Va a llegar ese momento y que entre más herramientas de autoconocimiento, de formación, se tengan, pues las probabilidades, insisto, de sentirse pleno como persona serán mucho mayores, creo yo. Porque si no, hay como un paso que casi se ve como natural, pero que creo que tendría que ser cuestionado, y lo digo a partir de lo que vi, ¿no? En el trabajo como un paso, un tránsito natural, por ejemplo, a la docencia, ¿no? Y creo que no todos los bailarines No, la tienen docencia es una vocación, es un exacto, llamado. ni vocación, ni interés, y entonces ahí empieza otra vez el ciclo problemático, creo yo, Mucha ¿no? frustración también, ¿no? Exactamente. Qué Y responsabilidad tan grande y qué investigación tan profunda deben tener las instituciones también al acoger justamente a población, pues a una población, digamos, que va a vivir, como bien dices tú, su infancia en un mundo, ¿no? O sea, realmente ahí es donde tenemos esa gran responsabilidad de abrirles ahí el mundo, ¿no? Para justamente prepararles hasta ese momento. Qué fuerte. exactamente, sí, comparto completamente esa visión, ¿no? Que creo que sería fundamental, o sea, lejos de cerrar, abrir, ¿no? Abrir ahí. Explorar esas posibilidades, irlas siquiera pensando para que entonces cada individuo las vaya construyendo. Es verdad que también una escuela profesional pues está enfocada en un objetivo muy concreto, ¿no? Pero sí creo que no tendría que perderse de vista el individuo humano, ¿no? Con La esta subjetividad también. trayectoria, sí, sí. Y, y la, y, la, y digamos, también como parte de tu investigación que hablas justamente de una parte importante de tu formación, pues hablas de la Gestalt, ¿no? Y como em, también toda esta disciplina de lectura simbólica sobre aquello que percibimos también en conexión con el mundo, ¿no? O sea, las formas, cómo percibimos, cómo leemos, cómo sentimos las formas del mundo también, ¿no? Y nosotros como mundo, o sea, es decir, como bien lo dijiste al inicio de esta charla, no somos en solitario, digamos, somos con la alteridad también, ¿no? Y en ese sentido la escuela, el lugar de la escuela, se convierte también en ese nido de alteridades, ¿no? En esa familia, digo, la escuela, la familia, las personas y las vivencias con las que nos relacionamos afuera, ¿no? Pero en esta situación particular en la que tú has investigado, en esta vida, digamos, de la danza clásica, pues claro que la escuela se vuelve el lugar fundamental para socializar, para aprender, para darle ese valor de aprendizaje a la misma relación con los otros, ¿no? Sí, y después en el momento de la actividad profesional, pues sin duda la compañía también, ¿no? Sí. Pero que al final lo que vemos es que el bailarín de ballet, de danza clásica, va de una institución a otra, ¿no? Mm, Y esto, desde luego,
construye esta subjetividad, ¿no? Claro. Con formas muy particulares que desde luego, después, posteriormente, bueno, a la par más bien que están construyéndose, el individuo las va significando, las va cargando de sentido, ¿no? Claro. Pero sin duda, de ahí provienen, ¿no? Y entonces tienen un sello muy particular, por eso en algún punto se habla en el trabajo también, por ejemplo, del concepto de alienación, ¿no? Ujú. Porque al final hay como, en general, en la trayectoria de vida del bailarín en relación con su profesión, como muy poquito margen a la propuesta personal de hacer las cosas, ¿no? Entonces, y es real, seguramente habrá quien diga, no, 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 pero como si eres un artista. Sí, justamente ahí, por ejemplo, en la creación artística, aunque sea del personaje que te dieron, pero ahí hay una posibilidad de reinvención Por que supuesto. los bailarines de ballet pueden explotar, ¿no? Totalmente. Para su crecimiento personal y que sin embargo yo también a partir de lo observado y desde luego pues sí, ¿no? Yo construyo mi subjetividad Claro. por toda esta Bailarina, trayectoria sí, propia, claro. pero también no puedo dejar de pensar en esta parte de un equilibrio y de una salud mental y emocional y entonces sí me atrevo a decir en una vida, en una trayectoria de vida en la que están presentes, tan presentes las estructuras institucionales, desde cómo es una línea clásica, porque ya ahí está la institución, ¿no? Desde que hay un lineamiento y hay una técnica codificada donde un hacer es un bien hacer y otro hacer es un mal hacer, Claro. está ahí, está en la médula del bailarín. Entonces sí siento que hay, eh, que es muy legítimo e incluso necesario construir estos espacios de Claro. libertad real y profunda, ¿no? Y que digo, yo puedo hablar de mí, en una buena medida a mí, por ejemplo, pues me la ha dado la libertad del pensamiento y de la creación de zonas de sentido para entender mejor lo que hago y lo que hacen las personas que están cerca de mí, ¿no? Creo, para mí seguramente esa ha sido una salida, para otros serán otras, ¿no? Pero creo que es muy importante esa búsqueda. Pues qué maravilla, porque en efecto esa búsqueda, pues es lo que te ha llevado al ámbito de la escritura, pues pareciera redundante, ¿no? Pero es justo de este ámbito de la investigación, ¿no? O sea, esta actitud curiosa y ávida, movida de tu parte, en donde te mueves como bailarina, pero también te mueves en esa visión de querer saber más, ¿no? Eh, pues gracias también por eso, porque nos brindas, pues, trabajos súper interesantes y profundos y necesarios también de ser difundidos. Entonces, pues, Maru, te agradezco muchísimo que te hayas abierto también a esta charla, pues, que es justamente para dar a conocer tu trabajo, ¿no? Más. No, pues yo estoy muy agradecida también de la posibilidad y realmente creo que, vaya, no tiene la intención más que de compartir, ¿no? Una experiencia, un esfuerzo que está hecho ahí hace muchos añitos ya, varios, y que es rico retomar y que, bueno, también la situación actual nos ha, creo, a muchos permitido como justo salir de este frenético hacer del día a día para detenernos a pensar, a repensar, a retomar, a revalorar. Y creo bueno, es el momento propicio y me siento muy contenta de poderlo compartir. Mm, había tenido la posibilidad de hacerlo en foros distintos, tanto del ámbito de la psicología como del ámbito de la danza, son distintos,
y es muy enriquecedor y bueno, ahora será una experiencia, un público distinto y pues simplemente deseo que sea útil, ¿no? Ojalá sea útil a alguien. Seguro sí lo será. Maru, querida, pues muchas gracias. Gracias también al público que nos acompañó. Los esperamos en más emisiones de Danza Investigación y pues que haya mucha danza y mucha escritura y mucha lectura y mucho mundo. Así Gracias, es. Maru. Muchas gracias, Raiza. Chao. Gracias. Chao.